Bueno, vamos a seguir con el estudio de los milagros de Jesús y hoy vamos a ver el milagro en el que Jesús sana al siervo de un centurión. El pasaje donde se encuentra este milagro es en Lucas 7 y vamos a mirar un video donde vamos a poder escuchar el relato bíblico con unas ilustraciones. Cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaum. Había allí un centurión, cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia: «Este hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga». Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó unos amigos a decirle: «Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve, y va, y al otro, ven, y viene. Le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace». Al oírlo, Jesús se asombró de él. Y volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó: «Les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande». Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. Bueno, ahora vamos a ir viendo más en detalle los versículos y vamos a tratar de extraer cosas de ellos. En el versículo número 1 dice que Jesús termina de hablarles estas palabras. ¿Y cuáles son estas palabras? Bueno, las palabras en Lucas 6, cronológicamente, es el Sermón del Monte. Dentro del Sermón del Monte tenemos las bienaventuranzas, el juzgar a los demás, el amor a los enemigos. Bueno, vemos varios temas. Y al final, el último párrafo de Lucas 6, antes de pasar a este milagro, Jesús habla de los dos cimientos, de cómo poner en obras, poner en práctica lo que decía Jesús. Era como una casa que estaba fundamentada sobre la roca, y como si no lo hacíamos, era como una casa fundamentada sobre la tierra, que no iban a tener buenos cimientos. ¿Qué nos muestra esto? Sin meterme en otro tema, que la fe en Dios debe ser inquebrantable y auténtica. Debe ponerse en práctica. Y esto es como el tema principal de este milagro. Y el milagro va a ser como un ejemplo de esta fe que venía hablando Jesús. En el siguiente versículo, en los siguientes entre el 2 y el 6, vemos a un centurión. Y nos vamos a estar preguntando qué era un centurión, ¿no? El centurión era un oficial del ejército romano. Y como su nombre lo indica, él estaba a cargo y era jefe de 100 soldados. Aunque esto podía variar, podían ser entre 10 o 1000 soldados, dependiendo también el lugar en el que estaba, ¿no? Lo que sí podemos ver es que este centurión era alguien importante. Él tenía a un siervo, que también podemos llamarlo esclavo, que estaba
enfermo, estaba en estado crítico. En Mateo, que es otro lugar donde también se nos relata la historia, se nos cuenta que este siervo estaba paralítico. Yo no sé mucho de medicina, pero se nos habla, se cree que fueron como espasmos musculares que hicieron que su sistema respiratorio no funcione bien. En resumen, este siervo estaba muy mal, estaba en estado crítico a punto de morir. Y dentro de esta situación, el centurión, volviendo a su trabajo, a qué tenía que hacer él en su trabajo, él debía guardar la paz. Sabemos que los romanos fueron los que invadieron a los judíos. Entonces lo que tenía que lograr hacer el centurión era guardar la paz en ese lugar y hacer que no se rebelasen contra Roma. Y para lograr hacer esto, los centuriones debían conocer el pueblo en el que estaban, las personas, las influencias y obviamente en este momento a Jesús. Él conoce a Jesús, que lo seguían multitudes, que hacía milagros, que sanaba enfermos. Entonces, el centurión, le pide ayuda a Jesús. ¿Cómo lo hace? Envía a unos ancianos judíos a pedirle a Jesús que vaya y que sane a su siervo. Estos ancianos lo hacen, le piden ayuda a Jesús y además agregan diciendo que este centurión era digno porque amaba a los judíos y porque había construido su sinagoga, la única sinagoga. Este lugar era el templo de los judíos, era el lugar donde adoraban a Dios. Era un lugar muy importante, para Jesús también. Y el decir, cuando estos ancianos dicen que el centurión es digno, se lo cuentan a Jesús, nos muestra cómo es el pensamiento de los judíos. Ellos pensaban que su relación con Dios estaba basada en las obras que ellos hacían y no en la fe que tenían en Dios. Y muchas veces el pasaje nos hace pensar en el centurión, pero en este momento vemos a Jesús. ¿Cómo reacciona Jesús? Jesús no rechaza la propuesta y no pone excusas. Jesús podría haberles dicho, ¿por qué no me dijeron esto antes? Ya es tarde, me podrían haber dicho antes. O tal vez le podría haber dicho que porque no es judío no le iba a poder ayudar, o porque los ancianos pensaban que Jesús debía hacerle un favor por construir la sinagoga. El centurión no los iba a ayudar. Pero no es así. Jesús no rechazó, sino que fue en ayudar a este centurión, al siervo. En los siguientes versículos, en la segunda parte del 6 al 8, se nos muestra a un centurión que no creía tener un mérito propio, que estaba convencido de ser insignificante comparado a lo que era Jesús. Que por lo tanto, que Jesús solo diga la palabra iba a ser suficiente para sanar a este siervo. Y quería detenerme un cachito en el razonamiento que tiene el centurión en estos versículos, en lo que él dice. Él dice, no soy más que un oficial con poder limitado porque estoy bajo la supervisión de superiores. Él tenía que obedecer lo que las autoridades le digan. Y que a pesar de esto, los soldados y los siervos que él tenía a cargo iban a obedecerle a él desde cualquier lugar. Entonces, él piensa, ¿no?, que cuanto más Jesús, que ejerce su poder
independientemente, o sea, sin tener superiores, y que además Él es todopoderoso, ¿cómo Él no iba a poder ordenarle a ese cuerpo que se sane? Jesús podía decir, vete, y la enfermedad se iba a ir. Él podía decir, ven, y la sanación iba a ir. Y Él podía decir, haz esto, y el cuerpo iba a obedecer a lo que Jesús diga. Y viendo esta manera de pensar que tenía el centurión, vemos cómo él cree en el poder que tenía Jesús. En los siguientes versículos, en el 9 y en el 10, que también los encontramos en Mateo 8, en el versículo 10 al 12, donde se nos explaya un poco más en lo que dice Jesús. Jesús quiere decir que muchas personas de muchas naciones y de países iban a acercarse a Jesús, lo iban a aceptar, pero otras personas que tal vez estaban cerca de Jesús, lo acompañaban siempre, lo rechazarían. Lo que nos revela que la fe de este oficial era muy superior a las que había encontrado en los judíos. Y termina diciendo, ve, hágase contigo según has creído. Y al instante se nos relata que fue sanado. Bueno, y como conclusión, podemos ver cómo Dios no hace acepción de personas. Romanos, en el capítulo 3, versículos 29 y 30, en la NTV, dice así: después de todo, ¿acaso Dios es solo el Dios de los judíos? ¿No es también el Dios de los gentiles? Claro que sí. Hay un solo Dios y Él hace justas a las personas, tanto a los judíos como a los gentiles, únicamente por medio de la fe. Y así como nos muestra que no importa el grupo o la etnia que seamos, que Dios nos ama, Dios lo que nos pide de verdad es que tengamos una fe verdadera en Él. Y esa fe, que es lo único que nos puede relacionar con Dios, debe mostrar obras, debe haber un equilibrio, debe mostrarse y ponerse en práctica en nuestras vidas. Así como en el centurión se puso en obras, vemos cómo fue su humildad y cómo él creyó en el poder que tenía en Jesús. Ojalá que nosotros también podamos mostrar estas obras y tengamos fe para poder tener una buena relación con Dios.